Saludos mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenido una vez más a nuestro programa Sabiduría es una bendición, donde estudiamos la palabra de Dios y confirmamos lo que Él dice en su palabra. Querido hermano, espero que Dios los haya bendecido y que todos y sus seres queridos estén bien en Dios. En esta tarde, queridos hermanos, vamos a estudiar algo bien importante que Dios le dio a su iglesia. Como hemos estudiado, queridos hermanos, su iglesia es bien importante para el Señor. El Señor lo dejó a esta iglesia y formó esta iglesia sobre la fundación de Cristo Jesús con el propósito de beneficiarnos unos a los otros y también beneficiar a nuestra comunidad y al mundo entero. La iglesia tiene un propósito, la iglesia tiene una obra para cumplir. Una obra en la cual Cristo Jesús nos dio a nosotros, una obra en la cual el Padre nos está dirigiendo a nosotros por medio del poder del Espíritu Santo a cumplir esa obra. En esta tarde, queridos hermanos, vamos a estudiar sobre los ministerios y los dones espirituales. En cada uno de nosotros, queridos hermanos, para beneficio y para bendición de nuestras vidas y para beneficio y bendición de las vidas de aquellos que están alrededor de nosotros, el Señor nos dio a nosotros dones, ministerios para poder cumplir. Para beneficio, querido hermano, primeramente para nosotros. Es una manera en la cual nosotros podemos estar juntos y podemos trabajar con el Espíritu Santo, podemos trabajar y mantenernos unidos con Cristo Jesús. Y también, querido hermano, es un beneficio, una bendición para nosotros poder estar unidos, para que nosotros podamos servirnos unos a los otros, como hemos aprendido en la lección pasada, humillación, servir a nuestros hermanos, servirnos unos a los otros. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu bendito y glorioso nombre. Gracias, Señor, una vez más por darnos el beneficio y la bendición de poder estudiar tu palabra. Te pido ahora, Señor, que tú bendice a cada uno de nosotros y beneficie a cada uno de nosotros con el don del Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender el deseo que tú tienes y para que nosotros podamos entender los ministerios y los dones en los cuales tú nos has dado a nosotros para poder cumplir tu misión para la iglesia aquí en esta tierra. Te pido, Señor, que tú pongas tus palabras en mi boca para que este estudio pueda ser comprendido y pueda ser entendido para honra y gloria de tu nombre y para beneficio y bendición de cada uno de nosotros. Te pedimos esto por Cristo Jesús. Amén. Los ministerios y dones espirituales. Queridos hermanos que me están escuchando, la obra, como le estamos hablando, la iglesia tiene una obra bien especial. En Mateo capítulo 24, versículo 14, el Señor nos dijo claramente que este evangelio será predicado al mundo entero. Pero, querido hermano, con talentos natural del ser humano, esto no va a ser cumplido. No, querido hermano. Esto es una obra divina y como es una obra divina y como es una obra divina del Señor, bueno, el Señor, querido hermano, recuerda que hemos estudiado que el Señor se ha hecho responsable por todo lo que pasa en este mundo. Aún, querido hermano, en este mundo, aún para todo lo que pasa, querido hermano, para su iglesia. Estudiamos en San Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesucristo nos dice, aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Lo primero, querido hermano, que Cristo Jesús le promete a los discípulos ya cuando Él está yendo al cielo, es que ellos van a recibir un poder, ellos van a recibir una fuerza que viene, la promesa del Padre, querido hermano. ¿Y qué es la promesa del Padre? ¿Qué es esta promesa en la cual ellos van a recibir poder de? Bueno, querido hermano, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos explica claramente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Como hemos estudiado, querido hermano, el Espíritu Santo es un personaje de la Trinidad. Él comparte de Dios. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el personaje, querido hermano, en la cual está con nosotros aquí. El Padre y el Hijo están los dos en el cielo, ministrando por nosotros, beneficiándonos y bendiciéndonos del cielo, y el Espíritu Santo es aquel en el cual está con nosotros. Y el Espíritu Santo, querido hermano, recuerden que como hemos estudiado, Él es un maestro, Él es el que nos dirige, Él es aquel, querido hermano, que nos da a nosotros el poder y la fuerza para poder
obedecer y seguir el camino de Cristo Jesús. Él es el representante de Cristo Jesús aquí en esta tierra. Él es, querido hermano, el poder en la cual Jesucristo nos dio a nosotros para que nosotros podamos vivir en este mundo lleno de pecado y para que nosotros podamos cumplir la obra y la voluntad de nuestro Padre. La palabra de Dios nos dice, querido hermano, Efesios capítulo 4, versículo 8, nos dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Jesucristo no nos dejó a nosotros, querido hermano, sin poder. Jesucristo no nos dejó a nosotros sin la inteligencia y la sabiduría para poder no simplemente cumplir con la obra que Él ha dado a la iglesia, sino para nosotros poder vivir diariamente. Tenemos un enemigo, como hemos estudiado, un enemigo que está buscando destruirnos, un enemigo que está buscando destruir la salvación en nosotros. Y para nosotros poder combatir contra este enemigo, el Señor nos dio a nosotros unos poderes para nosotros poder combatir, que nosotros podemos caminar con el Señor y que también que nosotros podemos vivir y cumplir la obra en la cual nos dio a nosotros. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 y 5. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Lo que nosotros necesitamos entender, querido hermano, que hay diferentes dones y hay diferentes ministerios. Pero todos, querido hermano, son dirigidos por el Espíritu Santo. Todos son dirigidos por Cristo Jesús. Todos son dirigidos por el Padre. Estos no son, querido hermano, dones que vienen de nosotros naturalmente. Estos son dones y son ministerios que son fundados por nuestro Dios. Y, querido hermano, Él es aquel en la cual está dirigiendo la obra y el poder y cómo es que estos ministerios son cumplido aquí en esta tierra. 1 Corintios capítulo 12, versículos 6 y 7 nos dice, y diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Para cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno de nosotros, querido hermano, de una manera u otra, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Y es, querido hermano, con ese propósito que nosotros podemos aprovechar, que nosotros podemos vivir en esta tierra. El Espíritu Santo, querido hermano, es aquel, querido hermano, que dirige nuestras vidas. Dios es el que está en control de todo. Nunca se olviden, querido hermano, que el que está dirigiendo todo esto, el que está cumpliendo todo esto, es por el poder de Dios. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortaleza. El poder, los dones, todo vienen de Dios para beneficio y bendición de cada uno de nosotros. Todo empieza con Dios, todo termina con Dios. Romanos capítulo 12, versículo 4 nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Necesitamos entender esto, querido hermano, que no todo el mundo hace lo mismo en la iglesia. No todo el mundo tiene el mismo talento. Hay gente, querido hermano, que cantan, hay gente que predica, hay gente que enseña. Lo que la palabra de Dios quiere dejarnos saber a nosotros con la institución de un cuerpo es que un cuerpo tiene diferentes miembros. Un cuerpo tiene los pies, tiene los dedos, tiene los brazos, tiene los ojos, tiene la boca, tiene los oídos. Todos tienen diferentes funciones, pero son parte del mismo cuerpo. Y todos tienen que trabajar uno con los otros para poder funcionar correctamente, para que el cuerpo pueda funcionar y pueda vivir como debe vivir. Todas las partes que son diversas, son diferentes, tienen que trabajar uno con los otros. No tienen toda la misma función. Seguimos en versículo 5 del mismo Romanos capítulo 12 y dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos muchos, querido hermano, porque hay millones sobre millones sobre millones, querido hermano, en la iglesia de Dios. Todos nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús, pero todos nosotros somos diferentes. Todos venimos de diferentes culturas, venimos de diferentes situaciones,
pero participamos en el mismo cuerpo. Todos nosotros participamos, todos nosotros tenemos nuestra función específica y especial en el cuerpo del Señor. Nadie, querido hermano, se queda sin talento. Hay una parábola en la cual Jesucristo da de los talentos. Y él, querido hermano, explica claramente que algunos han recibido 5, algunos recibieron 2, y por lo menos cada persona ha recibido 1. No importa, querido hermano, si tú tienes un talento o tienes 5 talentos. Ese talento es bien importante, querido hermano. Ese talento, si tú no lo estás cumpliendo, querido hermano, le hace falta al cuerpo. Porque uno necesita los 10 dedos. Uno necesita los 2 ojos. Si uno está faltando, la vista no es 20/20 como debe ser. Y es bien difícil, querido hermano, trabajar con 8 o 7 dedos. Es importante, querido hermano, que cada parte del cuerpo esté ahí, que cada parte puede funcionar. Sea un talento, sea 5 talentos, todos los talentos son importantes para Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8 nos dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Nota, querido hermano, a uno se le puede dar la palabra de sabiduría, a otro, querido hermano, la ciencia. Sigue la palabra de Dios, dice en versículos 9 y 10, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Nota, querido hermano, hay muchos talentos, muchas maneras en las cuales nosotros podemos servir al Señor y podemos servir a nuestro vecino. Muchos talentos, pero no todo el mundo tiene el mismo. No todo el mundo, querido hermano, tiene el don de sanidad. No todo el mundo tiene el don de hacer milagros. No todo el mundo tiene el don de profecía. No todo el mundo puede hablar en lenguas. Esto es, querido hermano, dirigido por Dios según como Dios necesita. Porque las iglesias no están en un lugar, las iglesias están en diferentes lugares. En cada una de las iglesias, en cada diferente estado, cada diferente ciudad, se necesita ese talento, querido hermano, entre ese grupo. Entre ese grupo el Señor le da a cada uno su talento específico para que ellos puedan beneficiar en el lugar en el cual ellos están. Sigue la palabra de Dios diciendo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Necesitamos entender claramente, querido hermano, el talento que en la cual tú tienes no es un talento que tú has pedido, no es un talento que tú tienes. Es como el Espíritu Santo decide. Es lo que el Espíritu Santo sabe conforme al talento y conforme a la habilidad en la cual el Señor te ha dado a ti. El Espíritu Santo es aquel que decide. No todo el mundo puede ser un predicador. No todo el mundo puede cantar. Yo puedo enseñar, querido hermano, pero yo no tengo voz para cantar. Lo digo honestamente. Pero gloria a Dios porque yo me puedo sentar y escuchar a muchos personajes que tienen el talento de cantar, que son tremendos en cantar. Pero ese don no me ha llegado a mí. Pero yo estoy conforme con los dones y los talentos en los cuales el Señor me ha dado a mí. Porque el Espíritu Santo conoce quién es quién, conoce qué es la habilidad que un personaje puede hacer y no hacer, y conforme a la inteligencia del Espíritu Santo, así Él compartir los dones y los talentos así unos a los otros. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nota, querido hermano, que los talentos son dados a nosotros para ministrar a otros. Los talentos, querido hermano, no son para que nosotros nos hagamos ricos de ellos. El Señor no nos da a nosotros el don de cantar para que nosotros nos llegamos a ser un artista famoso en esta tierra. El Señor no nos da a nosotros el don de poder predicar simplemente para que nosotros podamos vivir bien y ganarnos mucho dinero haciendo estas cosas. No, es para ministrar, es para servir
a nuestros seres humanos. Es para poder servir y beneficiar y bendecir la vida de otros. Es para honra y gloria de Dios. Siempre, querido hermano. No hay nada más importante que esas dos misiones. Honrar a Dios y, querido hermano, servir a nuestros hermanos. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11 nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio de los siglos. Amén. Una vez más, querido hermano, el propósito es para beneficiar y bendecir y para que Dios sea glorificado. Y, querido hermano, conforme al poder, conforme al don que el Señor te ha dado, el Señor te lo da, te enseña cómo usarlo y por el poder de Él, tú puedes cumplir y usar ese don para glorificar el nombre de Dios y para beneficiar y bendecir a tus seres queridos. Dios, querido hermano, ha preparado esta iglesia, Dios se ha hecho responsable y por medio de Él, querido hermano, existen estos dones, querido hermano, estos talentos para nosotros poder usarlo para beneficio y bendición de todos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4 y 5 nos dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Nota, querido hermano, que en toda forma fuimos nosotros enriquecidos por Dios. Los talentos, querido hermano, que en la cual el Señor nos da a nosotros es para nosotros poder vivir una vida próspera en esta tierra. Querido hermano, es para que nosotros podamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Los dones y los beneficios en los cuales nosotros recibimos diariamente, querido hermano, son dones que nosotros no merecemos. En realidad nosotros no merecemos nada, pero Dios en su amor y su misericordia nos da estas cosas para que nosotros podamos mantenernos unidos con Él y para que nosotros podamos ver el poder y el deseo que el Señor tiene para estar en nuestra vida. 1 Corintios capítulo 1, versículos 6 y 7 nos dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún do, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no desea que ninguno estemos faltado en nada. Por eso, queridos hermanos, que el Señor da estos diferentes talentos en la iglesia. Porque el Señor necesita, querido hermano, en la iglesia muchos personajes para manifestar su poder y para honrar y glorificar y para que también esta iglesia pueda funcionar correctamente. Por eso, querido hermano, en la iglesia hay pastores, hay también ancianos, hay diáconos, pero también la iglesia son personajes que saben dirigir dinero. Hay personajes que saben administrar negocios. Hay personajes que saben dirigir programas. Hay diferentes talentos en los cuales el Señor usa para poder beneficiar y para poder traer a los otros personajes que están afuera para que ellos puedan ver. Porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios que simplemente pone las cosas así y que hace lo peor. No, Dios es un Dios de orden. Y cuando Dios da a sus talentos, cuando Dios da a sus dones, es también para que Él sea glorificado, para que la gente pueda ver el orden que Él tiene, para que la gente pueda ver cómo es que Dios dirige a su iglesia. Y gloria sea su nombre, porque Dios es tremendo, es un Dios de orden. La palabra de Dios sigue diciendo en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y aquí Pablo está hablando, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nota, querido hermano, es para la edificación de su iglesia, es para perfeccionar a los santos. Querido hermano que me están escuchando, Dios tiene un plan, no simplemente para las cosas que están pasando en esta tierra. El plan de Dios, querido hermano, es vida eterna.
es prepararnos a nosotros para poder vivir en un universo sin pecado. Un universo que está bajo totalmente y completamente el control de Dios para honrar y gloria de su nombre. Y el Señor, querido hermano, quiere preparar a cada uno de nosotros y darnos a nosotros estas responsabilidades, darnos a nosotros estos dones y estos personajes como profetas, apóstoles, evangelistas. Esto es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es para prepararnos a nosotros para poder administrar a unos a los otros. Yo le doy gracias al Señor por todas las evangelistas que yo he escuchado, por todos aquellos pastores en los cuales yo he trabajado con darme a mí el poder y la beneficio y la bendición de poder ser maestro durante la escuela sabática en mi iglesia. Esos son dones, querido hermano, que verdaderamente no simplemente edifican a otro, perfeccionan a otros santos, pero también te benefician a ti, que también tú puedes ver la manera en la cual Dios obra en ti por medio de estos trabajos que tú estás haciendo por Él y por todos los otros. Efesios capítulo 4, versículo 13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nota, querido hermano, que el propósito de Dios es unir. El propósito de Dios es traer conocimiento hacia Cristo Jesús. La unidad, querido hermano, hemos estudiado en el pasado y vamos a seguir estudiando porque Dios es de unidad. Los dones en la cual, como somos parte de un cuerpo, querido hermano, uno puede predicar, otro puede enseñar, uno puede cantar, pero todas esas partes son importantes para el cuerpo poder funcionar, para que el cuerpo pueda seguir caminando hacia el reino celestial. Dios, querido hermano, es tremendo en la manera en la cual Él organiza las cosas. Dios es tremendo. Él quiere que nosotros crezcamos. El Señor no nos da a nosotros, no nos viene a nuestra vida simplemente para salvarnos. No, el propósito de Dios es para que nosotros podamos levantar, para que nosotros podamos seguir creciendo en Él, para que nosotros podamos totalmente y completamente cumplir con su obra, pero también, querido hermano, que nosotros podemos crecer personalmente, que nosotros podemos llegar a conocerlo mejor y conocernos a nosotros mismos también. Porque nosotros, querido hermano, cuando uno es bendecido con una obra, con un don, uno, querido hermano, verdaderamente cuando uno participa, llega a aprender mucho de uno mismo. Llega, querido hermano, a ser beneficiado por ese don y esa bendición. Es para la unidad de fe. Y cuando uno trabaja por otros personajes, uno se une a esas personas. Cuando uno está dando un estudio bíblico, cuando uno está dando una enseñanza aquí, hermano, uno se conecta con la persona que está enseñando. No es que uno simplemente que uno es más sabio que el otro, porque no, querido hermano, yo no soy la persona más sabia, ni voy a decir que yo conozco toda la Biblia. El Señor me ha dado a mí el don de poder enseñar, pero es un don para beneficiar, es un don también para yo poder conectarme con la gente, para yo poder unirme. Porque yo también enseño, pero también soy un alumno, yo también aprendo. Porque esa es la cosa, por más talento que tú tengas, por más dones que tú tienes, todo siempre es para la gloria del Señor. Y todo el mundo, todo, no importa el tiempo que tú estás en la iglesia, no importa el talento que tú tienes, todo el mundo va creciendo y creciendo, creciendo en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26. Para que hágase todo para edificación. Edificación, querido hermano, es para que nosotros podamos llegar a aprender. Es para que nosotros llegamos a crecer espiritualmente, mentalmente y físicamente. Todo lo que nosotros vamos a hacer para Dios y para nuestros seres humanos es para edificación de nosotros y para edificación de otros, querido hermano. El propósito de Dios es unir. El propósito de Dios es preparar. Hay que recordar, querido hermano, que no es simplemente lo que nosotros vamos a vivir en esta tierra. Eso no es lo más importante, porque lo más importante, querido hermano, es lo que viene. Esto es básicamente, simplemente, una preparación para esa vida eterna en la cual el Señor desea darnos a cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros como seres humanos necesitamos crecer. Cada uno de nosotros necesitamos, querido hermano,
usar nuestros talentos, ¿no? Querido hermano, todos nosotros tenemos un talento. A veces cuando nosotros llegamos a la iglesia sentimos que no tenemos dones, que no tenemos talentos. Cuando yo llegué a la iglesia, querido hermano, yo no era un estudiante, yo no era un personaje que era loco con estudiar, no era una persona que me paraba a hablar a frente de los personajes, pero vi que como que empecé a la iglesia, llegué ahí y como que ese don de enseñar, ese don de ser maestro, el Señor empezó a trabajar en mí, me lo trajo, me dio el poder y me encontré yo frente de los personajes enseñando la escuela sabática. Me vi, querido hermano, delante de los hermanos los miércoles cuando estamos teniendo los servicios de oración y ahí estaba dando yo enseñanzas de la Biblia. Pero cuando yo entré, querido hermano, si tú me hubieras dicho a mí que yo iba a ser un maestro de la palabra de Dios, querido hermano, yo no te lo iba a creer, porque yo no era un personaje que estudiaba, yo no era un personaje que me veía leyendo cualquier cosa. Eso no era el deseo mío, no era la manera en la cual yo pasaba tiempo. Pero cuando uno viene hacia el Señor saca de uno los talentos que uno no sabía que tenía. Y a veces, querido hermano, uno entra a la iglesia con talentos, en la cual uno lo sabe, pero lo está usando incorrectamente. Y uno ahora aprende a usar esos talentos para honrar y glorificar al Señor y también para beneficiar y bendecir a otros. Y cuando uno usa esos talentos de la manera en glorificar al Señor y beneficiar a otros, uno ve que esos talentos le traen a uno los beneficios y la bendición en la cual el Señor deseaba. Hay gente que están haciéndose millones y millones de dinero por el talento de cantar. Pero, querido hermano, esa fama viene y se va. Pero cuando uno lo está haciendo para el Señor, cuando uno está glorificando al Señor con estos dones y estos talentos, las bendiciones son innumerables. Las bendiciones en las cuales uno recibe y el gozo que uno siente en poder servir a Dios y poder servir a otros, eso no tiene, uno no le puede poner precio a eso, porque eso es una bendición y un beneficio que verdaderamente es que uno no lo puede comparar con nada más. Servir a Dios y servir a nuestros hermanos, a sus seres queridos, a la humanidad, eso, querido hermano, no se puede poner precio porque eso es una bendición y un beneficio que es totalmente y completamente increíble. Dios es amor. Dios no hace absolutamente nada si no, querido hermano, no lo hace por amor. El Señor nos da a nosotros dones, talentos y ministerios para que nosotros, querido hermano, podamos mantenernos junto a Él. Los discípulos, querido hermano, hallaron su vida cuando ellos empezaron a caminar con el Señor. Mateo era un personaje que estaba ganándose buen dinero como un publicano. Pedro, Andrés, Juan, Santiago, ellos tenían su propio negocio. Ellos eran pescadores, pero tenían su propio negocio. Todos estos personajes tenían vida antes de conocer a Cristo, pero cuando ellos escucharon la llamada de Cristo y Cristo le pidió, sígueme, y ellos lo siguieron, querido hermano. Todo eso, querido hermano, dejaron de ser de su vida. Y ellos, querido hermano, hoy en día, querido hermano, están esperando la segunda venida de este mismo Cristo Jesús. Y Cristo Jesús le prometió en el cielo, cuando Él se siente en su trono, ellos van a sentarse en los 12 diferentes tronos y ellos van a estar ahí al lado de Cristo Jesús. Imagínense, querido hermano, qué beneficio y qué bendición es cuando uno sigue al Señor. Cuando uno puede usar los talentos y los dones para beneficiar a sus seres queridos, para beneficiar a la humanidad y mucho más, que uno puede usar estos dones y talentos para honrar y glorificar a ese Dios que lo amó tanto, que sacrificó tanto, que dio tanto por ello. Y lo poquito, querido hermano, que nosotros hacemos por Dios, lo poquito que Dios pide de nosotros, porque es increíble, querido hermano. Yo no puedo, de ninguna manera, puedo comparar lo que Dios ha pedido de mí de lo que Dios ha hecho por mí. Y yo estoy hablando aquí, hermano, de lo que Dios hizo por mí antes de yo venir y aceptarlo a Él como mi Salvador. Yo llegué a ese bautismo por el amor que Dios ha sentido por mí, por todo lo que Dios hizo por mí por todos esos años. Por Cristo estoy aquí y es mi gozo
es mi gozo y es mi deseo de poder cumplir y hacer estas cosas por Él y por ustedes, porque es un beneficio y una bendición que no tiene precio. Y por Cristo Jesús no hay problema de yo ser cualquier cosa por Él. Alabado sea su nombre. Vamos a orar, hermanos. Querido Dios, gracias por los dones, gracias por los ministerios, gracias, Señor, porque en la iglesia existen todos estos talentos, porque sabemos que estos talentos son usados para llamar a todos aquellos que necesitan la salvación de Cristo Jesús, y por medio de estos talentos tú estás usando a los hermanos para beneficiar a los hermanos. Te pido, Señor, que tú sigas utilizando los talentos que tú nos dio para beneficio y bendición de cada uno de nosotros, y también para honrar y glorificar tu nombre. Beneficia y bendice a todos los que están escuchando. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos que me están escuchando, el Señor tiene talentos y están preparados para cada uno de ustedes. Aceptan a Cristo Jesús y benefician su vida y las vidas de sus seres queridos. Que el Señor lo bendiga.